Esto es Escudriñando su Palabra. Estás participando de la serie La Fe de Jesús y hoy es la lección número 11, que tiene como título Las señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir a través de este estudio a reconocer algunas de las advertencias que Jesús hizo para que tú y yo sepamos y estemos preparados para su segunda venida. Para eso, primero que todo, vamos a ir a Mateo 24 y analizar algunas preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. En Mateo 24 encontramos unos pocos días antes de que Jesús fuera a ser crucificado, se encontraba en el templo. Era una tarde, el sol caía sobre la cúpula dorada de la ciudad de Jerusalén. Los muros de mármol se veían hermosos con la luz que destellaba. Y entonces los discípulos le muestran a Jesús la gloria de ese templo. Y Jesús les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos asombrados esperaron para llegar al monte de los olivos, y dice el versículo 3 allí, que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos relacionaron la destrucción de Jerusalén con la venida de Jesús y el fin del siglo. Por eso le hicieron esta pregunta. Y Jesús en Mateo 24, aunque no lo vamos a analizar todo ahora, les respondió entremezcladamente: la destrucción de Jerusalén representaba el fin del mundo cuando Jesús regrese por segunda vez. Por eso la pregunta clave ahora es: ¿qué señal habría para la venida de Jesús? ¿Hay señales que nos adviertan y podamos estar preparados para encontrarnos con Jesús? Antes que todo, queremos mirar un texto que se encuentra allí en Mateo 24, 36. Y es una advertencia que también Jesús nos hace. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Claro está, la venida de Jesús, el día y la hora, nadie la conoce. Así que si escuchas por allí que Jesús vendrá en tal año o en tal fecha, ya debes saber que no podemos conocer la fecha de la venida de Jesús. O por lo menos por ahora dice la Biblia que ni aun los ángeles del cielo la conocen. No es conveniente colocar una fecha porque cuando la fecha se cumple y Jesús no viene, crea más desánimo y más falta de fe. Por eso por ahora sabemos, el día y la hora nadie lo sabe. No debemos y no podemos colocar una fecha. Pero estamos en tinieblas ante la venida de Jesús. Estamos a la deriva. Para eso vamos a leer un texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4 nos dice lo siguiente: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten, la Biblia, aquí a través de la carta de Pablo a los tesalonicenses, nos dice que la venida de Jesús será como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está comparando la venida de Jesús con los dolores de parto de una mujer. Vienen sorpresivamente y no se puede escapar. Pero, dice el versículo 4, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿nos encontramos en tinieblas? Jesús vendrá como ladrón en la noche y sorprenderá a muchos. Pero Pablo dice: pero tú y yo, que estamos reconociendo las advertencias de la palabra de Dios, no es necesario que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque no estamos en tinieblas. Bueno, y si no estamos en tinieblas, ¿cuáles son las señales y las advertencias que Jesús predijo? Vamos a volver al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a ver allí algunas de las señales que Jesús nos mostró que ocurrirían. ¿Qué predijo Jesús? Miren el versículo, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Primero que todo, Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Es decir, las señales que Jesús dio, no las dio para el mundo en general, sino para las personas que estuvieran atentas a sus llamados, a sus advertencias. Y lo primero que Él advierte es: ten cuidado del engaño. Lo que más va a hacer tropezar al mundo en el tiempo del fin son los engaños.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué señal advierte Jesús? De personas que se presentarían en esta tierra diciendo yo soy el Cristo y engañaría a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús está advirtiendo un gran periodo de tiempo donde habría guerras, rumores de guerras. Dice allí, esto era necesario que aconteciera, pero no sería el fin. Jesús está avanzando en la historia. Está hablando de las guerras clandestinas, la época difícil de la Edad Media. Pero Él dice, pero ese no es el fin, porque llegaría un momento en donde se levantarían nación contra nación, reino contra reino, y habría pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Notemos lo que Jesús está advirtiendo. Habría una gran época difícil. Estamos hablando de toda la historia de la humanidad, pero Jesús advirtió, habría guerras y rumores de guerras durante todo ese tiempo, pero advirtió que vendría una época en donde habría guerras mundiales. Y tú y yo sabemos que en la historia nos muestra 1914, 1945, donde dice que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y habría una época después de las guerras mundiales de pestes. Hasta el día de hoy tú sabes todo lo que ha ocasionado las pestilencias a cada época de la historia. El ébola, el Zika, el cólera, el H1N1, el SARS, el COVID en su primera cepa en 2015 y ahora en los últimos años esta coronavirus que ocasionó tantas muertes. El cáncer, está hablando de épocas de pestes, hambres. ¿Qué ocasiona después de la pestilencia? Hambrunas. Todo lo que en este momento el mundo está afrontando. Escasez de alimentos, encarecimiento, crisis financiera y terremotos en diferentes lugares. Y tú y yo sabemos cómo se ha estado aumentando a través de los tiempos. Después del año 1755, que fue el gran terremoto de Lisboa, se ha ido aumentando los terremotos de una manera impresionante que hasta el día de hoy 2000 terremotos se datan por año. Y en su gran mayoría de gran magnitud. Y dice el versículo 8, pero todo esto es el principio de los dolores. ¿Te puedes imaginar lo que Jesús está diciendo? Todo esto que estamos viendo es justamente la época que estamos viviendo. Después de las guerras mundiales ha habido pestes, hambres y terremotos. Y Jesús advierte que eso es el principio de los dolores, como utilizando términos de los que una mujer embarazada presenta. Al comienzo las primeras contracciones son leves, son distantes. Pero a medida que avanza el parto, los dolores de parto, como lo mencionaba Pablo, cuando vengan los dolores de parto ya no escaparán. Y si lo que estamos viendo en el mundo, como los terremotos que hemos visto en Chile, en Japón, en Pakistán, en Haití, las grandes conflagraciones, y todo esto es el principio de los dolores, ¿te puedes imaginar lo que será cuando este mundo esté con dolores de parto? Eso fue lo que predijo Jesús y es justamente lo que tú y yo estamos viviendo en esta época. Ahora, ¿qué condiciones sociales prevalecerían en el tiempo del fin? Noten lo que nos dice el libro de Santiago. Santiago, capítulo 5, versos 1 al 5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Qué triste condición. Ricos que tienen riquezas enmohecidas, podridas. Dice que la ropa se les está comiendo la polilla. ¿Qué está hablando de aquí? ¿De qué nos está hablando aquí? De gente que ha atesorado muchas riquezas y tanta es que se están corrompiendo por estarlas atesorando. Vuestro oro y plata están enmohecidos, le está saliendo hongos, dice allí. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Aquí está hablando de gente que está acumulando riquezas. Y el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Qué condiciones sociales terribles. Ricos atesorando muchas riquezas y otros pobres
en circunstancias muy difíciles. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. El apóstol Santiago está advirtiendo las condiciones sociales del tiempo del fin. Gran diferencia en las clases sociales. Ricos atesorando muchas riquezas y otros a expensas de un salario muy pobre, viviendo circunstancias muy difíciles. ¿Se parece a lo que tú y yo estamos viendo en estos días? Pues esas son las advertencias de las señales para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué condición moral viviría la humanidad? Miremos lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3. Y esta es una señal contundente de lo que estamos viendo en estos días. También debes saber, versículo 1 al 5, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Aquí claramente nos está diciendo que está hablando de los últimos días. ¿Qué ocurriría en los últimos días? Tiempos peligrosos. ¿Y en qué consisten esos tiempos peligrosos? Habrá hombres amadores de sí mismos. Y esta es la primera característica que coloca Pablo aquí a Timoteo. Amadores de sí mismos. ¿De qué cosa nos está hablando? De gente egoísta, que piensa solo en sí misma, ególatras. Esa es la primera característica, personas egoístas. Además dice, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Leímos todo esto y parece una radiografía de lo que vemos hoy en la sociedad. Pero la clave de esta señal se encuentra en el versículo 5. Mira lo que nos dice aquí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Según esta advertencia, en el tiempo del fin, los tiempos peligrosos sería de hombres egoístas con todas estas características, desobedientes, vanidosos, soberbios, calumniadores, todo lo que vemos hoy en las redes sociales, mentiras, engaños, no hay nada real, no puedes confiar en nadie, hay crueldad, hay enemigos de lo bueno, desobedientes a los padres. Dice, amadores de los deleites, el derroche por el placer, por la satisfacción personal. Pero la clave de esta señal es que estas personas, dice aquí, en el tiempo del fin tendrían apariencia de piedad. Según las Escrituras, los que profesan piedad son los cristianos. Siempre que tú encuentras en el Nuevo Testamento la piedad, se refiere a cristianos. Nos está diciendo que en el tiempo del fin habría gente, personas que profesan ser cristianos, pero que viven todas estas características. Si tú le preguntas a la gente hoy en día si cree o no cree en Dios, la mayoría va a decir, claro que sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero sin embargo, se vive en deleites, dice allí, son amadores más de los deleites, egoístas, que de la misma piedad que profesan. Es la condición en la que se encontraría el mundo cuando Jesús regrese, la condición moral. Gente que dice ser cristiana, pero que golpea, maltrata, hay violencia, abuso, hay corrupción, hay muerte. Pero sin embargo se profesa ser cristiano. Y Jesús dice, a través del apóstol Pablo, pero negarán la eficacia de esa piedad y a estos debemos evitarlos. ¿Se ve la condición que estamos viviendo en estos días? Ahora, ¿qué ocurriría con la ciencia? Noten lo que nos dice el profeta Daniel en Daniel 12, el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Estábamos hablando del libro de Daniel. Dios le dio la orden a Daniel que lo sellara porque era una profecía que sería abierta en el tiempo del fin. Ahora no lo vamos a estudiar, pero lo que nos interesa es saber lo que Dios le dijo aquí a Daniel. En el tiempo del fin, ¿qué ocurriría? Dice allí, muchos correrán de aquí para allá, afanes, carreras por todo lugar, y la ciencia aumentará. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? ¿Qué iba a ocurrir en el tiempo del fin? Que la ciencia aumentaría. Y aunque aquí se refería directamente a la ciencia, el conocimiento de la verdad, y el libro de Daniel sería entendido en el tiempo del fin, también tú y yo notamos el grande aumento en la ciencia en todos los aspectos. Hace unos años atrás,
escasamente se andaba a caballos, hoy en día hay proyectiles teledirigidos, dijo Billy Graham. Hoy en día tenemos medios de comunicación satelital. Podemos mandar a través de dispositivos información, imágenes, música, sonido. Te la envías por el celular, pero no sabes cómo llega a otros destinos del mundo. La ciencia, cómo ha aumentado en la medicina, la cirugía, el dispositivo, la inteligencia artificial. Todo esto nos muestra el gran aumento en la ciencia, que es justamente una de las señales que Dios le advirtió a Daniel que ocurría en el tiempo del fin. Preciados, como tú y yo lo estamos viendo, estamos viviendo tiempos solemnes. Estamos viviendo muy cerca de la venida de Jesús. Todas esas señales nos apuntan a que Cristo está muy pronto a aparecer en las nubes de los cielos. Ahora, hubo unas señales cósmicas que ocurrieron hace unos años atrás, advirtiendo justamente el comienzo del tiempo del fin. Vamos a ir de nuevo a Mateo 24. Y dice allí en el versículo 29 que después de la tribulación, de la persecución que ocurrió en la Edad Media, todo lo que conocemos como las edades oscuras, dice allí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecería, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serían conmovidas. Estas señales de Mateo 24 que tuvieron un cumplimiento para advertirnos del tiempo del fin, también muy pronto se han de repetir. Pero sabes, esto como tal, Dios lo manifestó ya en la historia de la humanidad para advertir que estamos ya en los tiempos finales. Justamente el 1 de noviembre de 1755, lo mencioné hace un momento, ocurrió uno, sino el más grande terremoto que ha sacudido el planeta entero. A unos 300 kilómetros de Lisboa, destruyó completamente la ciudad. Murieron en ese día más de 100.000 personas, entre España, Lisboa, Marruecos y otras partes del mundo. Se sintió en Groenlandia, estamos hablando de Norteamérica, se sintió en Sudamérica, se sintió en todas partes del mundo. Y desde ahí fue que comenzó lo que hoy en día conocemos como la sismología moderna, el estudio de los sismos, poder detectarlos, prevenirse. Todo eso ocurrió después de 1755. Y Jesús advirtió que un gran terremoto marcaría el tiempo del fin, advirtiendo que Jesús vendría pronto. En el año 1780, en el 19 de mayo, también ocurrió una gran señal para los que en este momento estaban atentos a la profecía en el norte de los Estados Unidos. Se conoce como el día oscuro. Desde las 10 de la mañana se oscureció el día que todos los animales se fueron a descansar, como si hubiera llegado la noche de nuevo, y estuvo todo el día oscuro hasta la medianoche. Al día siguiente otra vez salió el sol, y esa misma noche se dejó ver la luna como si fuera en sangre. Estas señales ocurren constantemente. Hay momentos donde la luna se pone roja, donde la caída de las estrellas. En 1833 también hubo una profusión de estrellas que parecía que se podía leer un libro con la luz que caía de las estrellas. Pero todas estas señales ocurrieron como preavisos para anunciarle al mundo que Cristo está viniendo a la tierra. Estamos hablando de que hace más de 200 años ha empezado el tiempo del fin. Desde 1750, 1755, 1780, 1833, Dios ha ido mostrando sus señales a través de la historia, anunciándole a esta tierra que estamos viviendo ya el tiempo del fin. Y si todas estas señales se están cumpliendo a cabalidad y nos muestra que Jesús viene pronto, ¿qué deberíamos hacer tú y yo con respecto a todas estas señales? ¿Qué deberíamos hacer? Primero que todo, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas 21 nos dice lo siguiente. En el versículo 28 al 31 nos señala la siguiente advertencia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, es decir, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Viendo todas las señales, cómo el mundo se está desplomando ante nuestros ojos y muchas otras advertencias más que ha hecho Jesús. ¿Qué deberíamos hacer? Claro que sí, levanta tu cabeza. En vez de desanimarte y preocuparte, debemos reconocer que Cristo está viniendo y muy pronto estaremos con Él.
¿Y qué más deberíamos hacer? Nota también como lo dice allí Mateo 24, en el versículo 42 y 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Velar, estar atentos, despiertos, buscar en oración a nuestro Señor Jesucristo, buscarlo a través de las Sagradas Escrituras. Versículo 44 nos dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué deberíamos hacer? Velar, orar, prepararnos para el pronto encuentro con nuestro Señor. Como cada lección que hacemos, siempre hacemos un llamado y una resolución personal. Y yo te pregunto, ¿quisieras pedirle a Jesús en esta hora? Yo quiero estar preparado, quiero estar en pie, apercibido, estar atento a estas señales para poderme encontrar con Cristo Jesús. Si tú quieres prepararte junto conmigo para ese encuentro, te invito a que en este momento una vez más hagamos una oración. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, una vez más nos dirigimos a ti, dándote gracias porque a través de tu palabra nos has advertido. Y en este corto estudio hemos visto algunas de las señales que nos muestran que Cristo está muy pronto para venir en las nubes de los cielos. Pero Señor, queremos estar preparados. Ayúdanos a estar atentos a estas señales. Y no solo simplemente a estar atentos, sino poder hacer los cambios necesarios, vivir una experiencia de comunión con Cristo Jesús que nos permita estar en pie cuando Cristo regrese. Bendice a cada persona que en este momento se ha conectado a través de este programa. Ayúdale, Señor, fortalece su fe, ayúdale a vivir una experiencia cristiana cabal, íntima con Cristo Jesús, que podamos estar preparados para el pronto encuentro contigo. Gracias te damos y pedimos tu bendición, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis apreciados, queremos invitarles para que sigan con esta serie y no se pierdan el resto de los temas de la fe de Jesús. Dios les bendiga.